Voy a grabar un vídeo, por Dios. ¿Me puedes dejar tranquilo solo un rato? Que me tienes mareado con las manitas. Con las manitas me tienes mareado. ¿Puedes estarte quieto? A ver, si no te vas a estar quieto, te sales de la habitación. Te sales de la habitación porque me estás poniendo nervioso. Mire cómo me tiene de los nervios. O te sales... Bueno, o la vamos a tener. Al final la tenemos. Coño, que te estés quieto. ¿Te vas a estar quieto? Solo te pido eso, que te estés quieto. Que te estés quieto. Que voy a grabar un vídeo. ¿Te puedes estar quieto? Gracias, gracias. Y sigue con las manitas. Y sigue con las manitas. Tú sigue con las manitas. Al final la tenemos, ¿eh? Al final... ¿Qué pasa, entrenadores y entrenadoras Pokémon? Bienvenido a mi canal, soy Pyroxenor Reviews y os quiero decir, bueno, más que nada presentar a mi amigo el Firulais, bueno, mi amigo el Zarude. Es el nuevo Pokémon que se va a estrenar en Pokémon GO, que lo vamos a poder conseguir mediante una investigación especial durante el nuevo evento que empieza el 1 de octubre gracias a la película de Los Secretos de la Selva que se estrena en Netflix mundialmente el 8 de octubre. Así que ya os digo yo que llega este nuevo Pokémon y se ha convertido en el mejor Pokémon atacante de tipo planta. Con eso os lo quiero decir ya y quitarnos ya la tontería. Así que empiece este vídeo. Bueno, aquí estáis viendo, por aquí lo tenéis, la página de PokémonGoHub.net acaba de hacer un metaanálisis de este Pokémon para saber si, bueno, va a ser el mejor o no de tipo planta, el mejor atacante de tipo planta. De momento, bueno, el mejor atacante de... Antes que nada, vamos, para centrarnos, este Pokémon, Zarude, es de tipo siniestro y planta. De hecho, antes que nada, vamos a hacer una cosa. Aquí. Antes que nada vamos a hacer una cosita. Vamos a ver si se está viendo todo correcto. Perfecto. Muy bien. Vamos a centrarnos en una cosita. Este Pokémon es de tipo siniestro y planta. De siniestro ahora os lo voy a comentar, como bien dice por ahí en el análisis que han hecho sobre Zarude para Pokémon GO. De siniestro todavía tenemos alguno que, bueno, le hace bastante frente a este pobre Zarude, ¿no? Como por ejemplo Darkrai, que es de los mejores de siniestro, y Beltal, también de los mejores de siniestro. Aunque bueno, ya os digo yo que en el momento que venga la Mega de Tiranitar, será contra todo pronóstico el que mande en, bueno, como mejor Pokémon atacante de tipo siniestro, la Mega de Tiranitar. Pero ahora vamos a centrarnos en el tipo planta, porque sí es cierto que el mejor atacante de tipo planta actualmente en el momento que Zarude aparezca en Pokémon GO será este grandísimo Pokémon. Para que nos centremos, este Pokémon, Zarude, es vulnerable a muchos tipos, pero también resiste a otros tantos. Ojo con esto, que también resiste a otros tantos. Solo hay que tener un pequeño cuidado con Zarude. Hay que tener mucho cuidado con los bichos porque le hacen un por 4, ya que el bicho le hace daño tanto al siniestro como al tipo planta, a los dos. Por lo que hay que tener cuidado, hay que tener bastante cuidado con los tipos bichos, pero luego tanto lucha como volador, como veneno, como fuego, como hielo y como hada le van a hacer un 160% de daño. Algo, bueno, a lo que tener en cuenta, pero no tan exagerado como el tipo bicho, que sí es cierto que como te trinca un tipo bicho, te destroza. Así que en el PvP, ese tipo de historia, bueno, hay que saber un poquito cómo poder jugar con tu Zarude a la hora de hacerte tu equipo. Saber tus flacos, tus pros, tus contras y sobre todo el abanico tan grande que vas a poder tener a la hora de poder atacar y funcionar con tu equipo en función a tus otros dos integrantes del equipo, ya que en función a eso, bueno, podréis utilizar el Zarude de una manera o de otra en función a la estrategia que tengáis. Pero bueno, ya eso es cuestión de PvP, que ahí no me meto. Aquí estamos centrándonos en el mejor atacante para incursiones, gimnasios, nada de PvP. Zarude como planta es el mejor tipo planta. Y mira, por aquí os voy a poner el ataque que tiene Zarude, que es de 242, un buen ataque.
La defensa 215, que eso sí que me ha sorprendido, una muy buena defensa. Y el aguante tiene 233, un pedazo de aguante. Un pedazo de aguante que hace bastante resistente a este Pokémon. Luego, bueno, tenemos aquí los diferentes PC que va a llegar este Pokémon. Y bueno, centrémonos en el nivel 40, que llega a nivel 40 a 3833. 3833. Me parece un muy buen Pokémon, ya que al nivel 50 se quedaba en 4300 y pico. Por lo que, ya os digo yo que no es que se considere el mejor de tipo planta porque hace mucho daño o lo que sea, sino porque es que además alcanza unos puntos de combate bastante altos para no ser una mega. Por lo que el único que podría hacerle frente el día de mañana y ponerse por delante de él en el top, ¿no?, de mejores atacantes, yo creo que el único que puede a día de hoy podría ser Mega Venusaur. Ese sería el primero que podría ser un poquito sacarle y poder ser algo mejor que Zaruth. Pero el día de mañana, cuando saquen, cuando añadan a Pokémon GO la mega de Sceptile, ese sí que va a ser una auténtica locura porque va a superar bastante a los de tipo planta y puede ser que se convierta en el top, en el número 1 de tipo planta. Eso es bastante importante. ¿Y por qué os comentaba al principio de que, bueno, según el análisis que han hecho sobre Zaruth, es el mejor tipo planta a día de hoy? Pues es porque vamos a conseguir stab tanto de ataque rápido como de ataque cargado, ya que de ataque rápido le han puesto un muy buen ataque de tipo planta, que es Látigo Cepa, que hace bastante daño. Y luego de ataque cargado también le ha metido otro ataque de tipo planta que le hace muchísimo daño, que sería Latigazo. Es un pedazo de ataque, hace muchísimo daño, un DPS de 41,5, brutal, hace muchísimo daño. Es terrible, de 90 de daño, pero que muy bueno. Tanto Látigo Cepa como Latigazo van a tener stat, van a tener bonus de daño, van a hacer algo más daño por ser su mismo tipo. Y se convierte, ya os digo yo, en el mejor tipo planta. Si acaso, bueno, como os he comentado, puede que Mega Venusaur le puede pillar un poco. Sería el único que podría pillarle. Ahora vamos a centrarnos en el análisis que han hecho aquí los amigos de Pokémon GO Hop. Para celebrar el lanzamiento de la película de, bueno, Los secretos de la selva, Zaruth se estrena. Pero otra cosa que os quería comentar es que Zaruth, cuando lo vayan a liberar en Pokémon GO, va a ser una investigación especial, pero por tiempo limitado. Esto es muy importante, ya que hay que conseguirlo en ese tiempo. No podemos dejarlo ahí para toda la vida. Hay que conseguirlo y hay que hacerse con él bastante rápido antes que nos lo quiten. Así que hay que estar bastante pendiente cuando empiece el evento el 1 de octubre. Y Zaruth será O sea, conseguiremos a Zaruth como la recompensa final. Es muy bueno para incursiones, gimnasios y demás. Por eso se convertirá en incursiones tipo top. Vamos a mirar por aquí. Zaruth, Pokémon oscuro y de tipo planta. Pokémon mítico descubierto originalmente en la región de Galar. Generación 8. Llevamos por la 8. No evoluciona hacia de ningún otro Pokémon, pero tiene una forma alternativa llamada Zaruth. Bueno, aquí están las dos formas de... Aquí están las dos formas de Zaruth. Aquí tenemos sus dos formas. Esta es la estadística que os lo he dicho antes. Tenemos Látigo Cepa y Latigazo. Y a nivel 40, 3833, como os dije antes. Bueno, aquí tenemos Zaruth como atacante de incursiones. Aquí podemos verlo que como... Justo lo que os comentaba antes. Como tipo siniestro no es el mejor. Como tipo siniestro no es el mejor. Es el mejor como tipo planta. Hay que tenerlo muy claro con los ataques de tipo planta. Latigazo y Látigo Cepa. Son los dos ataques que tienen que tener para ser el top número 1 de tipo planta. Eso es muy importante. Pero de tipo siniestro, aquí estamos viendo que, bueno, hay algunos otros siniestros que obviamente le van a sacar la talla. Está claro que aquí tenemos como el principal. El top número 1 de tipo siniestro sería la Mega de Gyarados. Es una pedazo de Mega y obviamente se lleva la palma. Se lleva la palma. Bueno, seguíamos con Mega Houndoom como el segundo mejor tipo siniestro.
Y bueno, ya empiezan a entrar los oscuros, ¿no? Tenemos aquí a un oscuro que sería el Tiranitar oscuro, que eso es un pedazo de tanque. También tenemos a Weavile, también tenemos a Darkrai. Bueno, en fin, aquí ya tenemos unos cuantos, van bajando, y Beltal. Zarud se quedaría muy por detrás, lo estáis viendo. Zarud se quedaría muy por detrás. Ya estáis viendo que como tipo siniestro... A ver, que es muy bueno, que como tipo siniestro es muy bueno. De hecho es un pedazo de Pokémon como tipo siniestro. Y lo más seguro que si no tenéis la mayoría de los que tenemos aquí en la lista que van por delante de él, vais a tener a un pedazo de Pokémon de tipo siniestro. Y aquí tenemos en el puesto que se quedaría Zarud como siniestro. En un puesto 2, 4, 6, 8. En el puesto 8. En el puesto 8 como siniestro. La verdad que, como os digo, va muy bien, pero lo más seguro que tengamos Yveltal, Darkrai, la Mega de Gyarados, la Mega de Houndoom. Tendremos muchos mejores, estoy al 100% seguro. Pero aquí viene la gran sorpresa, que como atacante de tipo planta se convierte en el número 1. En el número 1, aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Zarud en el número 1 con su látigo cepa y latigazo. En segundo lugar se encontraría Mega Venusaur. En tercer lugar, se encontraría la evolución de Tangela. La evolución de Tangela y encima la evolución de Tangela oscuro. Y luego ya tendríamos a un Venusaur oscuro. Luego tenemos un Torterra oscuro, también muy interesante. Un Executor oscuro, ojo. O sea, un Victreebel oscuro. Bueno, y ya vendrían ya, pues, Venusaur y tal. Estáis viendo que Zarud se queda el primero top tipo planta con esos ataques que os he dicho. Es un pedazo de Pokémon, Bueno, y aquí ya viene, bueno, otro tipo de información. Podéis consultarlo. Dejaré el link de este meta-análisis en la descripción para todo aquello que queráis consultarlo, porque está bastante interesante y te dan bastantes pistas sobre, bueno, cómo vamos a poder utilizar a este Zarud, bueno, dentro de muy poco, en el momento en el que ya lo añadan a Pokémon GO el 1 de octubre. Estamos muy cerquita de poder conseguirlo. Y yo me despido ya de todos vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Espero que os haya resultado intuitivo. Espero que os haya resultado curioso. Espero que nos salgan bastante buenos. Y yo me despido aquí de todos vosotros. Nos veremos en el siguiente vídeo de Pokémon GO. Y si no, de cualquier otra cosa. ¡Nos vemos! Suscríbete, 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 suscríbete.